Listo. Weman Shirley. Salvatierra Abraham. Okay. Terán Jonathan. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Coque Allison. Ramos Wilson. Presente, dije buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Ok. Inge Salvatierra, buenos días, presente. Buenos días. Ya. Bueno, como pudieron ver, como les habrán comunicado las autoridades, pues se adelantó una semana, ¿no es cierto?, la parte de la evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase de hoy es vamos a ver el procedimiento Solver, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a irlo viendo el paso a paso. Estaba también revisando las tareas. Bueno, me parece que están mejor, ¿no? Vamos a ver cuánto. Ujú. Bueno, puede ser que a algunos no les haya salido todavía la respuesta. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta respecto a esto. Profe, buenos días. Disculpe, ya tomo lista. Sí. Buenos días. Para ponerme de lista. Estaba tratando de Vale. ingresar, pero el internet no me deja, no me cargaba rápido. Por favor. Ya, no se preocupe. Ya está. Entonces les estaba comentando, ¿no? Que tenemos esta situación especial en estos días. Digo especial porque entiendo que se hicieron unos ajustes al calendario general. Entonces, por esa razón es que ha pasado esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Debido justamente a esta situación. El día de hoy vamos a hacer la evaluación, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto en toda esta unidad. Bueno, les recuerdo, en esta unidad hemos visto, ¿no es cierto?, el método Simplex, el método Big M de maximización, el método Big M de minimización. Hemos visto el método dual, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar sobre todo la aplicación del Solver, que es a través del Excel, ¿no? Entonces, con eso cerramos esta segunda parte para el día jueves. Les he dejado para que puedan presentar el trabajo, el proyecto, ¿no es cierto?, una actualización del proyecto. Y con eso, yo tengo hasta el día viernes para pasar las notas, las calificaciones. Entonces, eso. Entonces, yo lo que puedo decirles es, no sé si tienen alguna pregunta con relación a la tarea. Estoy sobre todo viendo las tareas. Bueno, y todavía veo que puede ser que tengan complicaciones, sobre todo en la parte de que estos ejercicios tienen bastantes decimales, ¿verdad? Entonces, parece que en la tarea se les ha dificultado encontrar la opción óptima, ¿no? Algunos han sacado un resultado positivo, otros han tenido, han tenido algún inconveniente, sobre todo en los cálculos. Ya. No sé si quieren ver el ejercicio que les dejamos de tarea. Sí, profe. Ya,
yo solo quería comentarle, estaba viendo el trabajo del compañero Abraham. No sé, compañero, si usted nos quiere presentar, por favor. Estimado Abraham, no sé si de pronto si usted se encuentra en un equipo de computación. Quería ver si nos puede presentar su tarea. Vamos a ver quién más. Compañera Nicole. Alison, perdón. A los que les estoy nombrando son, bueno, quienes han podido obtener un resultado, sobre todo positivo, ¿no? En este trabajo. Vamos a ver quién más. Ok. No sé si me pueden ayudar, compañero Abraham, compañera Alison, cualquiera de los dos que me quiera ayudar a presentar la tarea para poder ver sobre todo cómo, más que todo, llegaron a este resultado positivo, ¿no? En que yo sí tengo realizado el deber, pero lo que pasa es que no tengo mucho internet para compartir. Está bien. Compañero Abraham. A ver, ¿cómo más podríamos hacer? A ver, bueno, entonces nosotros vimos, vamos a ver si lo puedo hacer rapidito porque, bueno, primero les comento, ¿no? Esta clase de ahora, como tenemos la evaluación, entonces voy a hacerla hasta las 9. La evaluación está puesta para las 7 de la noche, entonces para que tengan el tiempo para repasar. Voy a ver si yo puedo, si lo hacemos en un corto tiempo el ejercicio, a ver cómo podemos ir avanzando. A ver, entonces, este,
este es un ejercicio de dualidad, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que me piden es minimizar z, ¿no es cierto? Me dan esta función de minimizar. Entonces, para hacerle el método dual, ¿no es cierto? Nosotros aquí lo que decíamos, vamos a ver la teoría. Bueno, entonces en el método, lo que me decía, ¿no es cierto? Es que lo primero que tengo que hacer es invertir el sentido de la función objetivo. Si el problema primal es de maximización, el dual será de minimización, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este es un ejercicio de minimización y lo vamos a hacer de maximización. En segundo lugar, dice invertir el sentido de las desigualdades de las restricciones, es decir, si el signo del problema primal es de tipo menor o igual, ¿no es cierto? En el problema dual será mayor o igual. Entonces, vamos a pasar con estos dos primeros pasos. Entonces aquí me quedaría entonces la función de maximización, ¿no es cierto? A ver, voy a insertar una ecuación. Ok. ¿Cierto? 2. 1 menos 4 x2 y más 3 x3, ¿no es cierto? Entonces aquí ya le invertimos y lo siguiente que nos dice es que en las restricciones se invierten los sentidos, ¿no? De los símbolos. Entonces aquí tengo menos x1 más 3 x2 más 5 x3. Entonces aquí, a ver, era 5 menos 1, ya le hice la otra ecuación. Bueno, ya le voy a hacer la de arriba. En este caso tengo el símbolo menor o igual, entonces, mayor o igual, entonces me quedaría el símbolo menor o igual a 8. Este lo vamos a poner más bajito. También me queda 5x1 menos 6x2 más 2x3. Entonces aquí el símbolo es menor o igual a 5. ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Tengo 2x1 más 5x2. Uy, y menos 4x3 menor o igual a 4. Entonces, he cambiado el sentido, ¿no es cierto?, de la ecuación. Entonces, lo he invertido. Entonces, el paso 3 me dice que los coeficientes de la función objetivo en el problema primal pasan a ser constantes de las restricciones del problema dual. El problema dual tendrá entonces tantas restricciones como variable está en el primal. Entonces, después de esta transformación en el problema dual, me dice lo siguiente. Me dice
que luego, ¿no es cierto?, viene la transformación. Es decir, le vamos a invertir a la ecuación, ¿no? Entonces aquí tendría maximización, entonces 5x1 más 8x2 y más 4x3, ¿ok? Y luego, bueno, aquí tenía 5, ¿sí? Inge, ahí no se ponía 5y1. Ah, es verdad, sí. Muchas gracias. Y1, Y2, no, porque ya está convertida la ecuación. Entonces aquí tenía estas variables, ¿no es cierto? Menos 6, 3, 5. El otro tenía 2, 5, menos 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedarían estas ecuaciones invertidas? Se me quedan de la siguiente manera. 5x menos 1x2 más 2x3 igual a 2. ¿Okay? La siguiente. Menos 6x1 más 3x2 más 5x3 menor o igual a menos 4. Y el siguiente. Ya les voy a cambiar los x por los y. Más 5x2 menos 4x3 igual a 3. Como aquí estamos cambiando las ecuaciones, entonces aquí ya no sería x, sino serían todos y. Bien. Se me queda toda una ecuación, ¿no es cierto?, diferente a la original. Profe, disculpe, ¿por qué la última es menor o igual a 3? Porque en la... Ah, perdón, sí es verdad, es mayor o igual. Vamos a cambiarle esto desde aquí. Es que eso me pasa por hacer un poco rápido. Entonces aquí es mayor o igual. Perfecto. Ok, y acá abajo. Ya, ahora sí. Entonces, de acuerdo a la teoría, me dice los coeficientes de la función objetivo en el problema primal pasan a ser las constantes de las restricciones del problema dual. El problema dual tendrá entonces tantas restricciones como variables tenga el primal. Las constantes de las restricciones del problema primal pasan a ser los coeficientes de la función objetivo del problema dual. Por tanto, el problema dual tendrá tantas variables como restricciones tenga el primal. Los coeficientes de las restricciones del problema primal se colocan de manera que las filas del primal serán las columnas del problema dual. A su vez, las columnas del primal pasan a ser filas del dual. Las variables del problema primal son denominadas de X, en tanto que las variables del dual son denominadas de Y, debiendo ser no negativas. Para ilustrar, bueno, ya vamos, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Ya no es de aquí, ahora vamos al paso, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Hasta este punto, ahora vamos a resolver el problema dual. Entonces, pasamos, ¿no?, a las siguientes modificaciones, que son incluir, ¿no es cierto?, que son incluir las variables de holgura y las artificiales, ¿no? Pero como este es un proceso de maximización, entonces es aquí donde vamos a ver cómo nos queda la función objetivo, ¿no es cierto? Entonces aquí
tenemos, esta es nuestra función objetivo, entonces lo primero que voy a hacer es transformar estas ecuaciones de desigualdades en igualdades, ¿no? Entonces aquí, como tengo este símbolo, ¿cierto? Menor o igual, menor o igual, a ver, vamos a ver aquí. Aquí estamos. Ok. Menor o igual aumentamos una variable de holgura y cuando es mayor o igual eh, le quitamos una variable de holgura. Ya, entonces de aquí vamos a ver aquí. Entonces, menor o igual, ¿no es cierto? Me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Más, más, finalmente, decía que en cambio le restamos, ¿cierto? Una variable de holgura. Le sumamos una variable artificial. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos ya realizadas las igualdades, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo nos queda nuestra función objetivo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Bueno, yo no me guié en eso para aumentar las variables, pero busqué otra tablita y me decía que el mayor igual era menos exceso más artificial. Exceso vendría a ser como holgura también. Claro, claro. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Más, entonces aquí ponemos
O sea, claro, esta construcción, la verdad, tiene que ser bastante detallosa, ¿no? Para poder eh, terminar la operación. Entonces, a ver, tenemos H2 menos H3 más F, F1. ¿Ok? Entonces, aquí, este 0, este 0, este 0, y aquí, este en cambio es, creo que es menos m, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí tenemos ya mis tres ecuaciones y mi función de maximización. Entonces, una vez que ya tengo desarrollado, ¿no es cierto?, mis restricciones y mi función objetiva, entonces paso inmediatamente a hacer la tabla, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver si es posible que lo pueda hacer. Voy a dejar planteado hasta la tabla, ¿no? Porque yo lo que vi sobre todo en la resolución, en muchos casos era el planteamiento inicial, sobre todo que tenía algún inconveniente. Entonces aquí, ¿no es cierto? Vamos a ir poniendo las variables. Miren. Ok, y de aquí ya viene la parte más de carpintería, ¿no es cierto? Que es ir incluyendo las variables, que es menos m. Ya. Entonces, 2 menos 4 es 5 menos 6, 2, 1, 3, 5, 2, 5, menos 4, 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación y lo que teníamos en este momento, ¿no es cierto?, es que encontrar mis valores numerales y mis valores m, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, yo tengo que aplicar
unas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, para ir construyendo cada elemento de cada fila. Como se trata de maximización, ¿no es cierto? Entonces aquí es la suma producto ya, perdón. Aquí me falta algo. Entonces, lo primero que tengo que identificar, sobre todo, son mis unos positivos en esta parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos H1. Ok. Otro uno positivo es en H2. ¿Por qué? Porque estoy construyendo mi columna objetivo, ¿no? Entonces, y la siguiente es F1. Ok, entonces con estas, aquí van 0, 0, menos M. ¿No? Entonces ahora sí, vamos a hacer la ecuación. Entonces este es igual. Ah, dos, dos, menos M. Ya tenemos 5.
Y 2 y 3, H1. Ya. Listo, entonces ahora voy a ver si aquí aumento. Se me deja aumentar filas. Perfecto. Ya. Entonces aquí voy a poner mis valores numerales y mis valores de M, ¿no? Entonces aquí 0 menos 3. Ya. Como ven, ya tenemos la tabla. Entonces aquí ponemos parte numérica y parte M. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esta tabla, ¿no es cierto? De esta manera, nosotros identificamos, sobre todo en las partes, en la parte inferior, ¿no es cierto? Donde está la parte M, vemos el número más negativo y vamos obteniendo nuestra columna pivote. Y de esta manera, ¿no es cierto? Una vez que tenemos nuestra columna pivote, nosotros lo que hacemos es la división, ¿no es cierto? La división respectiva, sobre todo para ver cuál es el valor
que reemplazaría en el primero, ¿no? Entonces, finalmente podemos encontrar, ¿no es cierto?, el valor por el cual se dividiría sería el menor, que sería este 0.6, ¿no? Entonces, esta vendría a ser encontrado mi columna y fila pivote, ¿verdad? Una vez que encontramos mi columna y fila pivote, entonces yo procedo a reemplazar, ¿no?, el Y2 por el F1 y de esta manera ir encontrando cada uno de los valores de las tablas, ¿no? No sé si me están siguiendo. Sí, Inge. A ver. Listo. Entonces, como yo ya encontré mi columna pivote, ¿no es cierto? Yo voy a reemplazar el F1 por el Y2. Y2, ¿no es cierto? Y bueno, ya no es M, sino es 8. ¿Ok? Y les tengo que reemplazar a todos estos valores dividiéndoles para 5, ¿no? Ok, entonces aquí ya la he reemplazado, ¿no es cierto? A mi ecuación. Luego tengo que lograr que todos estos valores que se encuentran en el Y se me hagan 0. Entonces, yo lo que les pido, ¿no es cierto?, a los compañeros, compañeras que han avanzado con su ejercicio, si han avanzado hasta este paso, está bien, ¿no es cierto? Entonces, para los que no, entonces, la idea es revisarlo y volver a plantear el ejercicio. ¿Por qué no puedo seguir avanzando más con el tema? Porque quiero indicarles rápidamente, ¿no es cierto? El solver, como nosotros perdón, como lo he planteado para esta clase, para de esa manera ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, una solución mucho más rápida a estos problemas de maximización o minimización, ¿no es cierto?, a través del Excel. Entonces, hasta aquí, les voy a dejar el ejercicio, ¿no es cierto? De aquí, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, ¿no es cierto?, es transformar estas variables en 1. Las variables se me tienen que hacer 0, entonces para que se hagan 0 tienen que darse unas ecuaciones, ¿no? Entonces hay que armar las ecuaciones y seguir resolviendo el ejercicio. Entonces, si quieren, les puedo compartir este archivo, ¿no es cierto? Les voy a dejar en el chat para que ustedes entonces les voy a pasar en el chat para que ustedes lo puedan completar. Y se puedan también fijar, ¿no?, dónde de pronto tenemos el problema. Ok. A ver. Listo. Listo, les he compartido el Excel en el chat para que ustedes lo puedan continuar. Y bueno, yo me voy a tomar unos minutos además, ¿no es cierto?, para poderles
para poderles presentar. Lo que les voy a recordar ahora es sobre los pasos del solver, ¿no? Estos pasos yo ya los voy a subir también en la plataforma Pau en unos minutos para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, entonces aquí tenemos lo que vamos a hacer sobre todo es a recordar, ¿no es cierto?, cómo utilizábamos el solver, ¿no? Entonces les voy a dar los pasos, ¿no? Y sobre todo para poder recordar, porque ya lo vimos en el anterior módulo. Entonces, bueno, el solver, como ya lo habíamos visto, el solver es una herramienta de complemento del Excel, ¿no es cierto?, que permite llevar a cabo análisis matemáticos orientados a la logística o a la producción, determinando el valor máximo o mínimo de la celda objetivo, la cual se encuentra sujeta a las restricciones establecidas en los valores de otras celdas de la hoja de cálculo. Entonces, aquí teníamos, ¿no es cierto?, la manera en cómo nosotros, ¿cómo se llama? En cómo nosotros, primero, ya tenemos el solver, ¿no es cierto?, instalado en nuestro Excel. Entonces, el solver es de esta plantilla que tiene que tiene las siguientes partes, ¿no? Una que es la parte donde se establece el objetivo, ¿no es cierto?, que contiene la celda con la fórmula de la función objetivo. Luego tenemos este para, ¿no es cierto?, que se indicará si se trata de una función de maximización o de minimización. Luego tenemos de aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que insertábamos aquí las variables, ¿no es cierto?, que contienen las fórmulas de las celdas con las variables de decisión. Y después, ya una vez que tenemos el tema de las variables, ¿no es cierto?, vamos a las restricciones, donde se ingresan las celdas con las fórmulas de las restricciones mediante la opción agregar, las opciones cambiar, eliminar, restablecer, ¿no es cierto? Son todas estas opciones que vemos aquí. Todo tienen como finalidad la edición de restricciones, es decir, si ustedes quieren editar una restricción, hacen clic en cambiar y la pueden editar después. Tenemos el método de resolución, ¿no es cierto?, que ahí vemos sobre todo entre las cuales se escoge el simplex DLP, ¿no es cierto?, que es para programación lineal. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos la tecla de resolver, ¿no es cierto?, que resuelve el problema una vez ingresados los datos. Entonces, para hacerles de acuerdo, entonces vamos a ir viendo el paso a paso, ¿no?, cómo se ingresa esta información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un ejercicio de maximización, ¿no es cierto?, de programación lineal, y lo vamos a resolver mediante el solver. Entonces, aquí tenemos, tengo tres restricciones, ¿no es cierto?, tengo tres variables, x1, x2 y x3, que son las que he identificado, tengo mis desigualdades. Entonces, el primer paso que me dice es asignar una columna a cada variable de decisión e ingresar los coeficientes de la función objetivo y los coeficientes de las restricciones a la derecha, ¿no es cierto? Se reservará una columna para los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? En el Excel vamos ubicando las variables, ¿no es cierto? Vamos ubicando la función objetivo, vamos ubicando las restricciones, los símbolos, dejamos un espacio, ¿no es cierto?, porque aquí vamos a poner sobre todo la función objetivo y copiamos, ¿no es cierto?, tal cual como tenemos las ecuaciones planteadas, ¿no? En el paso 2, creamos las celdas para las variables de decisión, ¿no es cierto?, que son estas de acá, que nosotros en los ejercicios le poníamos abajo, ¿no es cierto?, pero
Bueno, aquí para poder graficar estos cuadros le hemos puesto de esta manera. Entonces, le planteamos, ¿no es cierto?, las variables de decisión y además ponemos la celda, ¿no es cierto?, donde se va a mostrar el valor de la función objetivo, que le vamos a poner allí. Luego, en el paso 3, en mi paso 3, aquí lo que nos dice es que la función objetivo y las restricciones son la suma. Entonces aquí aplicamos, ¿no es cierto? Abajo de la función objetivo aplicamos la suma producto de las celdas que hemos reservado para el cálculo. Entonces me dice que para el cálculo de Z, por ejemplo, en la celda de la función objetivo se coloca el signo igual seguido por la función suma producto. ¿Se acuerdan que la función suma producto es una función que tiene el Excel? Entre paréntesis seleccionan las celdas donde se encuentran los coeficientes de la función objetivo, ¿no es cierto? Que son estos de aquí. Y también dice que y luego ponemos el punto y coma para separar, ¿no es cierto?, en la ecuación. Y luego seleccionamos la celda donde se encuentran las variables de decisión, ¿no es cierto?, abajo de las variables de decisión. Entonces, ponemos Enter y claro, estas celdas nos quedan en blanco hasta el final cuando resolvemos el ejercicio y ahí nos van dando los valores de Z, de X1, X2 y X3, ¿no? Entonces aquí este es nuestro tercer paso. ¿Qué nos dice además? Nos dice que para el cálculo de la restricción se procede de igual manera, ¿no es cierto? Se coloca la función suma producto, se seleccionan las celdas, ¿no es cierto?, con los coeficientes de las restricciones y también luego ponemos punto y coma y seleccionamos las celdas con las variables de decisión, ¿no? Y así hacemos, ¿no es cierto?, por cada restricción. Hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos la función suma producto, seleccionamos las celdas, ¿no es cierto?, la restricción y las celdas de mis variables de decisión. Lo mismo con la tercera, ¿no es cierto? Con la tercera hacemos lo mismo con nuestra tercera restricción. Finalmente nos dice que, avanzando, ¿no es cierto?, al paso 4 nos dice que para proceder con la resolución del problema planteado, en la barra de menú se debe dar clic sobre la opción de datos, es decir, ya una vez que hemos hecho las sumas productos, lo que hacemos es abrimos el solver, ¿no es cierto?, en el Excel. Primero seleccionamos datos, luego seleccionamos el solver, se nos despliega nuestro formulario, ¿no es cierto?, del solver. Y ahí vemos sobre todo las casillas, ¿no? Al establecer la función objetivo, luego vemos, ¿no?, cada uno de los casilleros. Entonces, nos dice que en lo primero establecemos la función objetivo. Entonces, colocamos de aquí el cursor, sobre todo donde tenemos nuestra suma de función, suma producto. Después, en la siguiente, ¿no es cierto?, colocamos o señalamos ¿cómo se llama? Colocamos nuestras variables, ¿no? Las celdas de las variables. Dice, se procederá a seleccionar las celdas marcadas en estas variables, ¿no? Entonces, aquí se seleccionan estas variables de decisión y queda seleccionada en la tabla. Después, nos dice, luego vamos a agregar, ¿no es cierto?, las restricciones y lo que hacemos es agregar una por una las restricciones en la casilla de referencia. Dice, se debe seleccionar la celda, ¿no es cierto?, donde tenemos la suma producto de la primera restricción. Luego se selecciona el signo de la restricción, es decir, el símbolo, ¿no es cierto?, en este caso, el menor o igual, y después se pone, ¿no es cierto?, se pone la parte de la derecha, todos los valores que están a la derecha, el símbolo, y los valores que se encuentran a la izquierda, ¿verdad? Entonces, con eso vamos armando restricción por restricción, ¿no es cierto?, hasta que quedan registradas para el cálculo, ¿no es cierto?, todas las restricciones. Dice, luego del ingreso de las restricciones, podemos ver que se visualizan, ¿no?, cada una de las restricciones de la ventana. Dice que se pueden cambiar, ¿no es cierto?, estos valores, haciendo clic en cambiar y se pueden editar estos temas. Luego se pone a agregar y finalmente, ¿no es cierto?, lo que nos dice que convertimos convertir las restricciones en no negativas y seleccionamos, sobre todo, seleccionamos de aquí y luego seleccionamos de aquí el simplex LP, ¿no es cierto?, de tal modo que finalmente aplastamos el resolver, ¿no es cierto?, y tenemos aquí. Vamos a ver, ¿no es cierto? Dice que finalmente se muestra un cuadro de resultados Solver con el mensaje: Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, y con recuadro marcado conservar la solución de Solver, ¿no es cierto?
Luego ponemos aceptar y vamos obteniendo, ¿no? ¿Cuáles son cada uno de los resultados de la función objetivo, ¿no es cierto? Z es igual a 14.982.857. Tenemos que el X1 es igual a 0, el X2 es a 342.857 y el X3 es igual a 0, ¿no? Todos los valores positivos. Entonces, lo interesante, ¿no es cierto?, en el solver es que inmediatamente, si ven, me da el resultado en el Excel, ¿no? Eso yo les quería indicar, ¿no? Hacer acuerdos sobre el solver. Y aquí me dice, haciendo la solución para este problema, ¿no es cierto? Z es igual a 14.982, 857, X1 es igual a 0, X2 es igual a 342.857, X3 es igual a 0. Y si al tener que cumplirse la restricción, no explica que X1, X2, X3 enteras y no negativas. El paso siguiente será interpretación de la solución proporcionada, recordando que se trata de una solución matemática y que deben ser adoptadas a los hechos de la vida real. Dice, en casos donde el recuadro de resultados muestra algún mensaje de error, es recomendable revisar, ¿no es cierto?, todo el ejercicio, el ingreso de datos y las ecuaciones hasta lograr, ¿no es cierto?, que esta revisión, poder comprobar que todo está correcto y poder, sobre todo, revisar el ejercicio, ¿no? Entonces, esto yo les quería, sobre todo, hacer acuerdo porque ya habíamos hecho, ¿no?, estos temas del solver y para que ustedes, sobre todo, puedan tomar en cuenta, ¿no es cierto? Ustedes podrían también hacer un ejercicio del solver y les he propuesto, ¿no es cierto?, este ejercicio que también les voy a poner en el chat. Este es más que todo, si es que quieren practicar el solver, ¿no es cierto?, como una actividad autónoma de ustedes. Entonces, yo les voy a dejar este en el chat porque soy consciente, ¿no es cierto?, que ustedes hoy van a dar una evaluación. Entonces, si quieren repasar, aquí les voy a poner el ejercicio que les acabo de compartir al chat, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden aplicar las fórmulas vistas, ¿no es cierto?, y el paso a paso que va a estar en la plataforma PAU. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hemos hecho una revisión del ejercicio anterior, sobre todo en el detalle, ¿no es cierto?, hasta lograr construir la tabla. Me refiero al método dual. Entonces, yo les pido que revisen ¿cómo se llama? Que revisen sus tareas y miren, ¿no es cierto?, si ha venido acorde a cómo se está desarrollando este ejercicio. Yo voy a ver si lo termino de resolver, ¿no es cierto?, más tarde, y les puedo poner en el mismo chat ya el Excel resuelto, ¿no?, para que ustedes lo puedan comparar con sus prácticas. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si no, pues... Profe, profe, sí, le escucho, compañera. una pregunta, pero sobre la evaluación que tenemos. ¿Es ejercicios esa evaluación? Porque como Sí, hemos visto bastantes ejercicios. sí, es un ejercicio completo. Entonces, es un ejercicio, es sobre 10, tiene 4 preguntas. Las 3 primeras preguntas es sobre 2 puntos y la última es sobre 4 puntos. ¿Por qué? Porque la última es del desenlace, no es del desarrollo de todo, es la respuesta, ¿no?, de todo el proceso. Así es. Entonces, yo lo que les sugiero es revisar los ejercicios, ¿no? Revisar, fijarse en los temas, sobre todo de las funciones de maximización, de minimización. Y con eso, yo creo que estamos, ¿no?, para esta unidad. Ya, gracias. ¿Alguien más? Listo, pues. Muchas gracias. A las 7, ¿no?, está la evaluación. Les dejo porque esta evaluación, yo sí sé que como toca, mi recomendación es la siguiente para la evaluación. Lean bien el ejercicio, planteen, ¿no es cierto?, el paso a paso y además vayan resolviendo, ¿cómo se diría?, de una manera, de una manera con mucha atención, ¿no?, el ejercicio, y de esa manera ustedes van a encontrar el resultado, ¿no? Es decir, está el tiempo estimado, le puse para 1 hora y media, ¿no es cierto? El ejercicio además tiene la opción de 2, de si es que se equivocan la primera vez, ¿no es cierto?,
volver a hacer, tienen 2 intentos en el examen. Eso, yo les deseo muchos éxitos. Hasta la próxima semana. Por favor, no se olviden del proyecto. Y con esto las notas estarían hasta el día viernes o lunes, o sábado, perdón. Muchas gracias, un buen día. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge.